Un saludo cordialmente a todos y a todas. Somos ingeniero industrial del primer semestre del área de física general. Los integrantes, Bruno Murillo y mi persona, Luber Anchuni. Le vamos a hablar sobre Nikola Tesla, un ingeniero eléctrico y sus aportaciones que ayudaron a la segunda revolución industrial y han ayudado hasta la actualidad. También le vamos a hablar sobre los principales inventos de Nikola Tesla. Nació en la actual Croacia en 1856 y falleció en Nueva York en 1943. Físico estadounidense de origen serbio, estudió en las universidades de Graz, Austria y Praga, después de haber trabajado en varias industrias eléctricas en París y en Budapest. Se trasladó a Estados Unidos, en donde trabajó a las órdenes de Thomas en una empresa eléctrica. Se cree que su origen paterno proviene de algunos de las clases serbias del valle del río Tara, o bien de la noble. Su madre Duca proviene de una familia ortodoxa, domiciliaria en Lica y Banija, pero con profundos orígenes de Kosovo. Después de la muerte de su padre en 1879, Tesla encontró un paquete de cartas de sus profesores a sus padres, advirtiéndole de que a menos que lo sacaran de la escuela, su hijo moriría por exceso de trabajo. Durante este periodo sufrió una crisis nerviosa. Posteriormente fue persuadido por su padre para continuar sus estudios en la Universidad de Carolina en Praga, en la que asistió durante el verano de 1840. Más tarde comenzó los estudios de ingeniería eléctrica de Graz, en la ciudad del mismo nombre, en 1875. Mientras estuvo allí, los usos de la corriente alterna, algunos fueron a afirmar que se licenció por la Universidad de Graz, aunque la universidad afirma que no recibió ningún grado y que no continuó más allá de del segundo semestre del tercer año, durante la cual dejó asistir a las clases respecto a su época en Graz. Tesla afirmó que trabajaba desde las 3 a.m. hasta las 11 p.m., incluso domingos y días festivos. Después de la muerte de su padre, en diciembre de 1878 abandonó Graz y dejó de relacionarse con sus familiares. Sus amigos pensaban que se había ahogado en el río Mura. Se dirigió a Maribor, hoy Eslovenia, donde obtuvo su primer empleo como ayudante de ingeniería. Trabajó con desempeño durante un año. Durante este periodo sufrió muchas crisis nerviosas. Posteriormente fue persuadido por su padre para continuar sus estudios en la Universidad de Carolina, Praga. Tesla pasaba el tiempo leyendo muchas obras y memorizando libros completos, ya que supuestamente poseía una memoria fotográfica. En su autobiografía relata que en ciertas ocasiones experimentó determinados momentos de inspiración. En 1880 se trasladó a Budapest para trabajar bajo las órdenes de Tribador Puskás en una compañía de telégrafos, la Compañía Nacional de Teléfonos. Allí conoció a Nebojša Petrović, un joven inventor serbio que vivía en Austria. A pesar de que su encuentro fue breve, trabajaron juntos en un proyecto usando turbinas gemelas para generar energía continua. Para cuando se produjo la apertura de la central telefónica en 1881 en Budapest, Tesla se había convertido en el jefe de electricistas de la compañía y fue más tarde ingeniero del primer sistema telefónico del país. También desarrolló un dispositivo que, de acuerdo con ciertas fuentes, era un repetidor telefónico o amplificador, pero que, según otros, pudo haber sido el primer altavoz.
Tras su demostración de la comunicación inalámbrica por medio de ondas de radio en 1894 y después de su victoria en la Guerra de las Corrientes, se le reconoció ampliamente como uno de los más grandes ingenieros eléctricos de Estados Unidos. Durante este periodo, la fama de Tesla rivalizaba con la de cualquier inventor o científico de la historia o la cultura popular. Pero debido a su personalidad excéntrica y a sus afirmaciones increíbles, a veces totalmente inverosímiles y en ocasiones falsas acerca del posible desarrollo de innovaciones científicas y tecnológicas, Tesla terminó relegado a ostracismos y considerado un científico loco. Nunca prestó especial atención a sus finanzas y se dice que murió empobrecido a los 86 años. Además de su trabajo en electromagnetismo e ingeniería electromagnética, el trabajo de Tesla más tarde sirvió de diferentes medidas de desarrollo de la robótica, el control remoto, el radar, las ciencias, la computación, la balística, la física nuclear y la física teórica. Llevó adelante estudios que permitían desarrollar la radio, pero nunca desarrolló este concepto debido a que no entendía toda la física inherente en este fenómeno. Posteriormente, cuando Guillermo Marconi reclamó los derechos del uso de la radio en plena Segunda Guerra Mundial, la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó su solicitud, incluyendo en su decisión la restauración de ciertas patentes previas a la de Marconi, entre ellas algunas de Tesla. La unidad de medida del campo magnético B del Sistema Internacional de Unidades, también denominado densidad de flujo magnético o inducción magnética, el Tesla T, fue llamado así en su honor en la Conferencia General de Pesas y Medidas de París en 1960. Su personalidad, su carácter excéntrico y la historia de su experimento sobre transmisión inalámbrica son utilizados por aficionados a las teorías conspirativas para justificar varias pseudociencias, atribuyéndole inventos, hechos o investigaciones que no corresponden con la realidad. En 1882, se trasladó a París, Francia, para trabajar como ingeniero en la Continental Edison Company, una de las compañías de Thomas Alva Edison, diseñando mejoras para el equipo eléctrico traído de otro lado del océano gracias a las ideas de Edison. Según su biografía, en el mismo año concebió el motor de inducción e inició el desarrollo de varios dispositivos que usaban el campo magnético rotativo, por los cuales recibió patentes en 1888. Poco después, Tesla despertó de un sueño en el cual su madre había muerto. Por palabras de él, dice, y yo supe que eso había sucedido. Tras esto cayó enfermo y permaneció 2 o 3 semanas recuperándose en hospice y en el pueblo de Tomincha, cerca de Grakah, en el lugar de nacimiento de su madre. En junio de 1884, llegó por primera vez a los Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York, con poco más que una carta de recomendación de Charles Batchelor, un antiguo empleador en la carta de recomendación a Thomas Edison. Batchelor escribió: conozco a 2 grandes hombres. Usted es uno de ellos. El otro es este joven. Edison contrató a Tesla para trabajar en su Edison Machines Works. Empezó a trabajar para Edison como simple ingeniero eléctrico, resolviendo algunos de los problemas de la compañía. Principales inventos de Nikola Tesla. Generador de corriente alterna. Es un dispositivo que convierte la energía mecánica en energía eléctrica. El generador más simple consta de una espira rectangular que gira en un campo magnético uniforme. El movimiento de rotación de las espiras es producido por el movimiento
de una turbina accionada por una corriente de agua, una central hidroeléctrica o por chorro de vapor, en una central térmica. En el primer caso, una parte de energía potencial, agua embalsada, se transforma en energía eléctrica. En su segundo caso, una parte de la energía química se transforma en energía eléctrica al quemar carbón u otro combustible fósil. Cuando la espira gira, el flujo del campo magnético a través de la espira cambia con el tiempo. Se produce una FEN. Los extremos de la espira se conectan a dos anillos que giran sobre la espira, tal como se ve en la figura. La lámpara fluorescente consiste en un tubo de vidrio fino revestido interiormente con diversas sustancias químicas compuestas llamadas fósforos, aunque generalmente contienen el elemento químico fósforo y no deben confundirse con él. Estos compuestos químicos emiten luz visible al recibir la radiación ultravioleta. El tubo contiene además una pequeña cantidad de vapor, de mercurio y un gas interno, habitualmente en argón a neón. A una presión más baja, en cada extremo del tubo se encuentra filamento hecho de susteno que al calentar el rojo contribuye a la ionización de los gases. Otro de los inventos de Nikola Tesla es el telescopio. El teslascopio, perdón. Es un receptor diseñado por un inventor de origen croata, Nikola Tesla, con la cual se pretendía la comunicación con los seres del espacio exterior. En 1899, mientras investigaba la electricidad atmosférica, usando un receptor con bobina de Tesla en su laboratorio Colorado Springs, Tesla observó señales repetitivas, sustanciales diferentes a las que provienen de las tormentas o de ruido terrestre. Más tarde recordó que las señales aparecían en un grupo de 1, 2, 3, 4 clics juntos. Tesla pensaba que las señales provenían de Marte. El análisis de las investigaciones de Tesla abre un abanico de posibilidades desde que no detectó nada hasta que pudo haber estado observando señales naturales de un anillo teórico de plasma de Júpiter. El control remoto. Las predicciones de Tesla sobre las guerras disputadas a distancia, utilizando máquinas controladas remotamente y donde la cantidad de hombres no serían tan importantes como en el avance tecnológico, generando un gran revuelto. Por supuesto, de Tesla estaba absolutamente en lo correcto, como la guerra de drones del presente lo demuestra. No obstante, estas declaraciones lo llevaron a que el visionario inventor ganara fama de loco. Y por consecuencia, esta fama lo llevó a muchos muchos lo subestimaron y que en varias oportunidades sus descubrimientos e investigaciones fueran dejadas en un segundo plano o directamente ignoradas tanto por la prensa como la comunidad científica. Aviones STOL. STOL, del inglés de Short Take Off and Landing, despegue y aterrizaje cortos, es el concepto usado en aviación para referirse a capacidades especiales de los aviones. Gracias al aprovechamiento directo de las leyes de la inercia, las capacidades para un despegue y aterrizaje corto se caracterizan por un vuelo lento, el peso del aparato y la potencia disponible. Los aviones con mayor empuje de peso serán capaces de tomar tierra y velocidades más bajas, dejando menos inercia de disipar durante el aterrizaje. Cuanto más ligero es un avión, más fácil es el frenado, y cuanto más potente es, más fácil será el acelerado a su mínima velocidad de vuelo. La generación de la sustentación es en función de la superficie alar, tanto como ala es
cómo estabiliza. Y de los dispositivos hipersustentadores. La mínima velocidad requerida para mantener el vuelo, la velocidad de entrada en pérdida, depende del máximo ángulo de ataque del ala del aparato y la densidad del aire. Si el único criterio es el aterrizaje corto o despegue corto, los objetivos a lograr son una alta eficiencia aerodinámica y alta eficiencia propulsiva. Los rayos X. En 1894, Tesla comenzó a investigar lo que denominó energía radiante de tipos invisibles. Después de haber notado en su laboratorio películas dañadas de experimentos anteriores, gracias a esto y de forma fortuita, Tesla pudo haber capturado una imagen de rayos X, adelantándose al anuncio de Wilhelm Röntgen sobre el descubrimiento de los rayos X. 2 años más tarde, y después de enterarse del descubrimiento de Röntgen, Tesla experimentó con estos rayos, llegando a realizar varias instalaciones experimentales para producirlos, sosteniendo que con sus circuitos, el instrumento permitirá generar rayos Röntgen de mucha mayor potencia que los que se obtienen con los aparatos ordinarios. La radio. Probablemente todos hayamos escuchado que el inventor de la radio fue el italiano Guglielmo Marconi, pero a finales del siglo XIX, Tesla realizó varios experimentos centrados en una construcción del sistema de distribución de energía basado en la conducción, incluyendo que su sistema también podía incorporar la comunicación. Sin embargo, el sistema de Marconi pudo transmitir un mensaje, una sola letra S, a través del Atlántico, lo que lo llevó a un éxito rotundo. A pesar de ello, en la década de 1984 se reconoció el trabajo de Tesla en cuanto a la invención de la radio. La bobina de Tesla. En el verano de 1889, Tesla viajó a la Exposición Universal en París, donde se enteró de los experimentos de Heinrich Rudolf Ernst, realizados en 1886 hasta 1888, que demostraron la existencia de radiación electromagnética, incluidas las ondas de radio. Encontró este nuevo descubrimiento refrescante y decidió explorarlo más a fondo. Al repetir y luego expandir estos experimentos, intentó alimentar una bobina Rutherford con un alternador de alta velocidad que había estado desarrollando como parte de un sistema de lámpara de arco mejorado, pero descubrió que la corriente de alta frecuencia sobrecalentaba el núcleo de hierro y fundía el aislamiento entre los devanados principales y secundarios en la bobina. Para solucionar este problema, se le ocurrió su bobina de Tesla con un espacio de aire en el lugar de material aislante entre los devanados primarios y secundarios, y el núcleo de hierro que se podía mover a diferentes posiciones dentro o fuera de la bobina. Dentro de la robótica, gracias a su teleautomatón, a Tesla se le considera el padre de la robótica, ya que esta creación lo llevó a pensar que las máquinas automáticas o controladas a distancia reemplazarían o ayudarían a los humanos a realizar cualquier tipo de tareas, desde sencillas hasta peligrosas. En noviembre de 1898, Nikola Tesla dio a conocer el teleautomatón, el primer barco a escala dirigido por radio. Tesla anticipó las ventajas que ofrecen en el combate naval los barcos de guerra de pequeñas dimensiones y no tripulados, a modo de torpedos dirigidos a distancia, y con una precisión que podía ser una pérdida aceptable. En 1898, la de Tesla era la única nave teledirigida que se controlaba mediante señales de radio y entonces llamado telégrafo inalámbrico. Prescindiendo de los entonces habituales cables para el control remoto, Tesla planteó utilizar su invento contra los buques españoles que en 1898 estaban atracados en la bahía de La Habana. No le dio tiempo
La guerra hispano-cubana estadounidense duró poco más de 3 meses. Tesla trabajó incesantemente en el desarrollo de ingenios relacionados con la robótica que él describía como hombres mecánicos diseñados para ayudar a los hombres en las tareas más tediosas. También aspiró terminar con las guerras mediante el desarrollo de armas definitivas, como las que como las de desalentar a posibles enemigos. Como conclusión, Nikola Tesla fue un hombre muy interesado por todos los aspectos referentes a la electricidad y todo lo que en ella se podía aportar. Gracias a esto, hasta la actualidad conocemos muchos avances y gracias a las teorías que incluso quedaron sobre Nikola Tesla y su trabajo, se han podido seguir haciendo más avances tecnológicos cada vez, ya que podemos decir que él era un hombre muy adelantado a su época. Muchas gracias por su atención. Estas fueron las aportaciones de un gran ingeniero eléctrico dentro del campo de la ingeniería.